Hola, ¿qué tal? Soy el licenciado Daniel Lázaro, abogado de Universidad Hotel. Como antecedente he trabajado en distintas empresas. Mi principal ramo es el derecho de la empresa. El día de hoy les voy a platicar de un tema muy interesante, es muy actual, es prácticamente poco regulado en nuestro país, en México. Vamos a hablar un poco del gobierno corporativo. El gobierno corporativo que nos va a ayudar mucho para las prácticas en una empresa sana. Principalmente, bueno, encontramos sus fundamentos en el artículo 9 constitucional, que habla principalmente de la libertad de asociación, todo lo que es un contrato social como tal, que bueno, en diferentes legislaciones civiles en nuestro país existe nuestro derecho para crear una sociedad, ya sea una sociedad civil, una sociedad mercantil. Bueno, y un requisito principal que es fundamental para que existan estas sociedades es que tengan un objeto lícito. Un objeto lícito quiere decir que no vaya en contra de la ley ni de las buenas costumbres. ¿Ok? Bueno, principalmente conocemos, o ya que platicamos un poco de las sociedades, en México, en nuestro país, existen distintos tipos de sociedades. Puede ser la de nombre colectivo, la de comandita simple. Muchas son de poco uso o de ya un uso pues ya descontinuado, como un poco los de comandita simple, responsabilidad limitada. La sociedad anónima, que bueno, les va a sonar muy familiar, es muy común. Y así como la sociedad cooperativa, que igual poco a poco ha estado entrando en desuso. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito la estructura de una sociedad mercantil, la estructura corporativa, que es a la que nos estamos principalmente refiriendo para llegar a nuestro punto del gobierno corporativo. Básicamente la estructura de una sociedad mercantil, su órgano máximo, su órgano principal, quien decide todo y no hay ninguna manera de objetarlo, es a través de una asamblea general. La asamblea general puede llamarse en algunos casos asamblea general de socios o en algunos casos es asamblea general de accionistas, dependiendo de con qué se esté componiendo el capital. Como lo habíamos visto anteriormente, la sociedad anónima, como la sociedad en comandita por acciones, su capital se va conformando por acciones y las otras que habíamos mencionado son partes sociales. ¿Ok? De ahí se desprende otra situación que es el Consejo de Administración, o es en sí el órgano de administración, que puede ser de dos formas, o un consejo administrativo que es compuesto por varias personas, o bien un administrador único. Esta figura es muy común en las sociedades que por lo general son familiares. ¿Por qué? Porque es una persona quien manda. Generalmente las sociedades familiares es quien la fundó, es el padre tanto de la familia como de la sociedad, y esa persona es quien toma todas las decisiones importantes en una sociedad. Por lo general se elige a él mismo como un administrador único. Tiene facultades plenas para hacer funcionar la sociedad. Tiene facultad de vender bienes, tiene la facultad de contratar gente, de contratar proveedores, y tiene la facultad incluso de representarlo en cualquier pleito. Que bueno, eso ya es una figura distinta. Siempre por ley, a la par de esos órganos de administración, existe el órgano de vigilancia. Siempre es necesario, e incluso cuando vayas a constituir una sociedad o cuando ya tienes una, te vas a dar cuenta que tienes un órgano de vigilancia. En muchas ocasiones es un órgano que está nada más para cumplir, por lo general, la ley de nombrar a alguien, pero muchas veces, y es lo ideal, su función principal es la vigilancia, como lo estamos comentando. Este órgano se llama el comisario. Puede ser igual varios comisarios o puede ser un solo comisario. Esta persona se encarga de vigilar la actuación del órgano de administración. Y ya posteriormente, en
En una rama ya más abajo, yendo en una estructura vertical, podemos encontrar que existe la dirección general, el comité directivo y las direcciones o gerencias, dependiendo del tipo de empresa. Muchas veces el órgano de administración es quien nombra todos esos órganos. Si vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ya vimos un poco la estructura, ahora vamos a ver qué documentos tenemos siempre, documentos legales, evidentemente, para cuando nosotros constituimos una sociedad. Principalmente está el acta constitutiva, que es como el acta de nacimiento cuando una persona física va y se registra. Todos sabemos que nacen, pero para tener un control gubernamental, pues hay que irlo a registrar al registro civil. En este caso, el acta constitutiva es la que en donde consta que se ha creado una nueva persona moral. Es donde viene todos los elementos necesarios que se engloban para su real funcionamiento. En este caso, el objeto social. ¿Por qué? Es a qué se va a dedicar. El domicilio, dónde va a estar, el nombre, cómo se le va a llamar, ¿no? Y es por general donde se define qué tipo de sociedad va a ser. Posteriormente vienen los libros corporativos, que siempre van a ser necesarios. Ojo, son necesarios, pero en la realidad o en la práctica no siempre se dan. ¿Por qué? Por practicidad. Al final, muchas personas lo consideran que es un gasto innecesario debido a que las cosas funcionan como les ha ido dando la marcha en el mundo real y muchas veces no los necesitan. Pero legalmente, para que una sociedad sea regular, es necesario que cuente con distintos documentos como son los libros corporativos. En este caso serían los libros de actas, que es donde se asienta cada una de las reuniones de las actas de las asambleas de los socios o de los accionistas. Debe de haber un libro de consejo de administración, cuando es el caso, cuando es un consejo de administración, deben de asentar cada que se reúnan, deben de asentar todo lo que fue la asamblea, qué puntos se tocaron, cuándo se reunieron y qué decisiones se toman, todo para formalizarlo. Posteriormente también vienen los libros de socios o accionistas. Evidentemente, si un socio no está registrado, legalmente no se podría considerar como un socio de la sociedad o un accionista. Después viene libros de variaciones de capital, que bueno, en el caso de las sociedades que tienen el capital variable, es necesario, si no es protocolizarlo mediante un acta, sí asentarlo en un libro. Y finalmente los títulos accionarios. En el caso de la sociedad anónima, recordemos, sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones, que sea necesario el capital que se conforme por acciones, es necesario emitir títulos de acciones. Es un papel que debe de tener de los requisitos que exige la ley para que se considere como la representación del capital. Ok. Posteriormente, una vez ya creada, ya tenemos todos los documentos, vamos al mantenimiento. Una cosa es la creación, ahora lo que nos va a acompañar a lo largo de la vida jurídica de esta sociedad. Tenemos que mantenerlo con el llamado due diligence, que básicamente es siempre por ley celebrar por lo menos una asamblea al año, y ya sea es la asamblea ordinaria y las asambleas extraordinarias. Posteriormente también tenemos una vez que se hayan celebrado, tenemos que imprimirlas y actualizarlas en los libros corporativos. Todas estas asambleas deben de quedar plasmadas dentro del libro de actas que habíamos mencionado anteriormente. Y al final, bueno, cada que salgan o entren nuevos capitales, entren nuevos socios, salgan socios, pues obviamente, como estos títulos van a tener cada uno el nombre de cada accionista, pues es necesario renovarlos, hay que estarlos actualizando dependiendo del flujo de capital y de socios que se vaya dando a lo largo del tiempo. Ok, bueno, ya que tenemos la estructura básica, pasamos al siguiente nivel y es el punto principal de esta plática, que es el gobierno corporativo. ¿Qué es en sí el gobierno corporativo? Simplemente es el conjunto de principios que norman la actuación de los órganos de gobierno de una empresa. Principalmente los órganos es el Consejo de Administración
y los comités que lo apoyan. Comités pueden ser de distintos rubros, pues el comité de contabilidad, el comité de accionistas, el comité de adquisiciones, dependiendo de la función de la empresa. Esto es cuando ya una empresa está totalmente institucionalizada, ya no depende de una sola decisión como podría ser en algún momento el padre de familia, ya está completamente armada y organizada con diferentes personas especializadas en cada uno de sus ramos. ¿Okay? Estos principios son conocidos como mejores prácticas corporativas. Están plasmados en distintos documentos y en cada país recibe un nombre diferente. Y bueno, pero el contenido siempre va a ser el mismo para todos. ¿Okay? Bueno, ¿y qué regula el gobierno corporativo? Principalmente es la estructura de los procesos para la dirección y el control de las compañías. ¿De qué se ocupa? Alta gerencia, junta directiva, los accionistas controladores, que principalmente son accionistas que tienen la mayoría de las acciones en una sociedad, y también los accionistas minoritarios. Una de las ventajas o una de las novedades del gobierno corporativo es esa, que protege a las minorías, que no necesariamente se va a hacer lo que dicte una mayoría por el hecho de tener la mayoría del capital. Siempre se le concede un derecho a los socios minoritarios. Y finalmente son otras partes interesadas. Siempre va a haber una parte que esté que no necesariamente sea un socio, que no necesariamente cumpla una función primordial dentro de la sociedad, pero sí va a contemplarla en estos órganos. ¿Okay? Bueno, ¿de dónde viene toda esta idea del gobierno corporativo? Principalmente fue a raíz de un suceso que quedó en 1991 en Inglaterra. Al parecer muchas empresas aparentemente rentables en bolsa quedaban como, parecía ser que eran unas empresas rentables, pero al final todo estaba maquillado, todo estaba pues disfrazado y no era la realidad, no eran rentables. Al final terminó siendo un fraude y a raíz de eso se originó por medio del Consejo de Información Bursátil el reporte Cadbury. El reporte Cadbury nos empieza a dar unas normas determinadas para llevar un buen gobierno corporativo. Después, en 1994, la OCDE, que pues es la Organización del Fomento de la Economía, que en los países son 34 miembros, dicta ciertas normas y finalmente ya en nuestro país, en México, se crea el Código de Mejores Prácticas Corporativas del Consejo Coordinador Empresarial, que si bien no tiene fuerza de ley, sí es una buena base, una buena referencia para que se puedan tomar ciertas reglas y ciertas recomendaciones en tu gobierno corporativo de cada empresa. Y al final, bueno, ya algo ya más formal, algo ya de orden público y por lo tanto vinculante viene siendo la Ley del Mercado de Valores, que se crea en 2005, ya ciertas reglas de cómo debes tú crear o cómo debes llevar una empresa. Evidentemente, regulando ya las sociedades bursátiles, que le llamamos. ¿Ok? Básicamente las ideas principales en un gobierno corporativo van a ser asegurar el tratamiento equitativo de todos los accionistas, reconocer los derechos de los inversionistas promoviendo la activa cooperación de las empresas y asegurar una revelación adecuada de todos los asuntos relevantes de las empresas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque les da una obligación de tener transparencia en todas las actividades, sobre todo financieras, de cada empresa, lo cual da mucha seguridad y da mucha relevancia en esa cuestión de tener todo asegurado, brinda seguridad jurídica, brinda solidez en una empresa, cuando todo es transparente. Okay. Otros principios serían asegurar que los accionistas y el mercado tengan acceso a la información pública de la sociedad, establecer mecanismos de control interno y asegurar que la sociedad cuente con mecanismos necesarios para que permitan comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales que le son aplicables. Okay. Bueno, después, ¿cómo se plantea esta parte en un gobierno corporativo? Bueno, como habíamos visto al principio,
existe el órgano máximo de la empresa, que es la Asamblea General de Accionistas. Eso, pues finalmente son los dueños de una empresa. Abajo viene un consejo de administrador, y como órgano de vigilancia, una de las novedades es, en vez de instaurar a un comisario, que en una situación normal termina siendo el contador de la empresa, un cierto empleado que lo nombraron así para cubrir el puesto o el órgano, que al final va a ser lo que el dueño diga. En este momento ya no existe eso, existe un auditor interno. Este auditor, ya por su nombre, por su naturaleza, tiene ciertas obligaciones de informar, de vigilar todas las funciones para evitar actividades ilícitas. Y bueno, ya del Consejo de Administración, necesariamente debe de haber una dirección general, un comité directivo y las direcciones y gerencias. Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de todas estas reglas que originaron por parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo que tiene, como lo decíamos anteriormente, 34 estados miembros, y su objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La misión es promover políticas de mejores prácticas económicas de las personas, de sus personas alrededor. Todo esto, al final, si bien muchas recomendaciones no son de índole obligatorio, terminan siendo recomendaciones, y como Estado miembro terminan siendo obligatorias en cierta medida. Como uno de los países miembros, pues es México. Bueno, ahora bien, una vez que tenemos nuestro gobierno corporativo, ¿qué hay que hacer? Hay que crear ciertos instrumentos. Principalmente uno es siempre una reforma a los estatutos sociales, siempre. Evidentemente, cuando tú no tienes un gobierno corporativo, a comparación de cuando ya lo tienes, hay que hacer todas estas reformas que mencionamos anteriormente. Si tienes por ejemplo, un administrador único, pues vas a crear un consejo de administración. Necesariamente debe haber un consejo de administración. Debes de hacer distintos convenios. Muchas veces dentro de los estatutos no tienes contemplada cómo puedes transmitir acciones, cómo puedes vender, cómo puedes no vender acciones. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Darles seguridad jurídica mediante convenios entre los mismos accionistas. Son los famosos Shareholders Agreements, que esos convenios simplemente son de control para cuándo vender, cuándo no comprar y cuándo no adquirir acciones o partes sociales. Y algo principalmente de lo que muchas empresas pues sí carecen y que sería ideal tener siempre los códigos de conducta. Los códigos de conducta son normas a las que deben de sujetarse no solo los socios, no solo los comités, sino también sus colaboradores, sus empleados y sus proveedores. ¿Ok? Al final, ¿qué nos va a traer como beneficio el gobierno corporativo? Siempre fortalecer la relación entre los directores y los accionistas. Siempre los empleados van a rendir cuentas a los dueños de manera transparente. La permanencia y continuidad de las empresas. Acuérdense que mientras más transparente sea, más limpio va a ser el negocio, y es lo que también asegura la perduración en el mercado. Permite enfocarse a iniciativas estratégicas, promueve una visión independiente para facilitar la mayor transparencia y eficiencia y seguridad. Proporciona esquemas de ley para mitigar el temor del propietario a perder el control. Evidentemente, cuando se le esconde información, cuando ya le das determinadas facultades a un órgano, tantas facultades que lo vuelves tan poderoso que el dueño pierde el control, muchas veces se vuelve más peligroso. Y fortalece la armonía y equidad con la familia. Muchas veces cuando son empresas familiares, sobre todo, donde finalmente se terminan disputando entre los herederos algún bien o el mismo control de la sociedad. Aquí se fijan previamente las reglas, se trabaja de manera preventiva para evitar esos conflictos, lo cual aseguran la permanencia de la sociedad. Bueno, y ejemplos claros de cómo funcionan pueden ser marcas desde lácteos como Alpura, Cemex, son empresas muy grandes, Liverpool, Carso.
Debo de agregar aquí también y orgullosamente la Universidad UTEL tiene su gobierno corporativo, tiene sus códigos de conducta, que es lo que lo hace como un ejemplo para los que están estudiando de cómo debe de ser una empresa. ¿Okay? Y bueno, ya, si gustan, vamos a continuar con preguntas que pueden ir formulando. Ok, bueno, vamos con una pregunta. Dice, ¿cuál es el primer paso para poder dar de alta una empresa? Bueno, actualmente en México existen dos formas. Una, dar de alta, bueno, primero constituirla como platicamos, hacemos un contrato social, se da formalidad ante un notario público, quien se va a encargar de registrarla en el registro de comercio. Esa es una parte. Actualmente hay otras que son unipersonales, dan oportunidad a una persona a tener una empresa, una persona moral, y bueno, eso también es haciendo los trámites ante el notario público. Darla de alta, ¿cómo? Si se refieren mucho a darla de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que empiecen a tener funciones, es simplemente pidiendo ayuda a su fedatario público, o pueden ir ustedes con su acta constitutiva y pueden obtener su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes. Dice, si un accionista minoritario, esta es otra pregunta, no está de acuerdo en alguna decisión, ¿qué pasa? Bueno, hay que distinguir ahí. Las minorías, cuando se refiere a minorías, anteriormente la ley decía que por lo menos un 30%, un 33% de los accionistas, si haciendo una minoría, podían oponerse. Actualmente la ley les da mayor margen y puede ser desde el 25% que no estén de acuerdo, pueden oponerse mediante un juicio impugnando las decisiones. Otra pregunta nos dicen, ¿qué pasa si no existe un código de conducta? Lo que platicábamos al principio, todas estas reglas de código de conducta, de gobierno corporativo, al final no son todavía vinculantes, no es necesario por ley que las tengan. Al final es una decisión interna, pero que va a tener bastantes beneficios a la larga, ¿no? ¿Qué pasa? Si me preguntas como abogado, te puedo contestar, no pasa nada, pero es mejor que tú las tengas, siempre es recomendable. ¿Por qué? Porque vas a tener parámetros, vas a tener reglas establecidas que van a combatir mucho la corrupción, sobre todo. Vas a poder sancionar a los colaboradores que hagan actividades ilícitas, y al final es un compromiso que se adquiere de manera interna para mejorar la empresa. Otra pregunta dice, mi empresa es muy pequeña, pero poco a poco va creciendo. ¿Cuáles son las medidas legales que debo ir tomando? Bueno, si va creciendo, quiere decir, me estás diciendo que es una empresa pequeña, seguramente es una empresa tradicional, como le llamamos los abogados de manera común. Es una empresa rural, como le decimos. ¿Por qué? Porque al final es un padre de familia quien manda, es el dueño absoluto y es quien toma las decisiones. ¿Qué podemos ir haciendo? Primero, ir preparando la sucesión mediante acuerdos con la familia, quién debe de ser, qué requisitos debe tener un heredero, puede ser un hijo, puede ser un pariente, que seguramente va a estar al mando posterior. Entonces, es necesario que se le impongan medidas de cómo puede ir ocupando diversos cargos, de tal manera que se le pueda asegurar, uno, la seguridad a la empresa y una buena preparación a la persona que va a estar al frente en un determinado momento. Esa es una medida. Dos, sí ir regularizando principalmente la empresa. Hablamos de documentos que es necesario que tengan. Es necesario tener al corriente los libros corporativos, los libros de capital, las asambleas las tienes que tener regular, debes de celebrar asambleas anuales y eso le va a dar una plusvalía. En el momento de una auditoría,
Es muy probable que el auditor te pida la celebración de estas asambleas, y si no las tienes, bueno, va a ser un poco más complicado seguir adelante con una empresa. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Tener al corriente tus documentos y después dar el siguiente paso a institucionalizar tu empresa. Eso es muy importante. Otra es, ¿cuál es el beneficio de una SA a una SDRL? Bueno, son diferentes. No quiere decir que una sea mejor, una sea peor. Recordemos que la sociedad anónima es la más común por ser muy flexible. Es una sociedad de capitales y por lo tanto ofrece mayor flexibilidad en tomas de decisiones. Una sociedad de responsabilidad limitada es distinta, pero es para otros fines. Va a depender mucho de cuál sea tu fin, cuál sea el acuerdo con tus socios, porque una va a regirse más por el capital, por las decisiones, y la otra, una SA tiene acciones, vas a poder comprar, vas a poder vender acciones, y una de responsabilidad limitada vas a componerla de partes sociales. Ese es una limitante, pero a muchas personas les sirve, porque muchas personas a lo mejor son parientes, son amigos, y no les interesa vender, comprar en otro lado, y ponen más candados. Va a depender mucho para qué fines necesites esa sociedad. Eso es muy importante. ¿Qué otra dice? Esta pregunta dice, ¿cuáles podrían ser los riesgos de no contar con un gobierno corporativo? Mira, los riesgos actuales son más para no mejorar. Es decir, un gobierno corporativo te da más solidez, más confianza, es el reflejo de que tienes una institución sólida en una empresa. ¿Sí? Al contrario de una empresa regular o irregular, como le llamamos nosotros, donde, como decíamos, solo las decisiones dependen de una sola persona, va a depender del humor en el que se encuentre, va a depender de si se peleó o no con un familiar, que muchas veces es lo que más perjudica a una empresa, porque la lleva en muchas ocasiones a su desaparición. En cambio, con un gobierno corporativo hay reglas establecidas, hay mandos, exigen en muchas ocasiones que ciertas decisiones sean tomadas por expertos o bajo el consejo o aprobación de un experto. Esto es, cuando tú vas a decidir sobre la adquisición de ciertos bienes, tú puedes tú puedes hacer una regla previamente, obviamente, de decir, bueno, ciertos bienes van a depender de la aprobación de nuestro ingeniero en mercadotecnia, de nuestro ingeniero industrial, que va a aprobar esas decisiones. O sea, un comité experto en ciertos ramos que nos van a ayudar y nos van a auxiliar mediante sus opiniones profesionales a tomar una decisión o la decisión más correcta. Esa es una de las ventajas de tener un gobierno corporativo. Otra pregunta dice, ¿cuándo en una sociedad de los que se iniciaron la sociedad en comandita por acciones quedan pocos socios, es conveniente cambiar de régimen si solo quedaran dos? Volvemos a la anterior pregunta. ¿Cuándo es mejor? Depende mucho del negocio, depende mucho de la persona. Si muchas veces el comanditario ya no quiere realizar esas funciones, pues es poco probable que pueda seguir existiendo esa sociedad o pueda seguir coexistiendo. Lo más seguro es que terminen cediéndose las partes a otras personas que sí quieran seguir, y entonces es importante que cuando suceda eso, sí tomar una decisión correcta. Muchas veces a lo mejor la decisión es terminar el contrato y seguir cada uno por su lado, o con dos personas, si tienen el suficiente capital, hacer otra sociedad con un régimen distinto. Otra cosa. ¿Qué estrategia me recomienda para estandarizar los procesos dentro de mi empresa? Bueno,
Existen muchos métodos. Siempre se recomienda documentarlo. Los procesos que incluso puedes incluir dentro de tu gobierno corporativo son mediante documentos, ya sea manuales. Se usa mucho en negocios como franquicias, que al final, para hacer igual el proceso en un lado y en otro, se documenta y se hace un manual. Eso es muy importante. Hay empresas que por su naturaleza los necesitan y existen los procedimientos normalizados de operación, los famosos PNOs. Esos documentos te dicen exactamente los pasos que hay que seguir, te establecen ciertos protocolos que incluso tú los puedes incluir en tus estatutos como parte de ellos. Los anexas y son letra obligada mientras tú seas socio, mientras tú seas colaborador, mientras tú seas miembro de un comité, mientras tú seas director, gerente. Y eso es muy importante también, porque una vez estandarizados los procesos, puedes disminuir un poco el riesgo y el margen de error en cualquier proceso, no nada más en los procesos legales, en cualquier proceso de operación, de administración, de logística. Dice, otra pregunta, dice, hace tiempo vi las noticias que ya se podía dar de alta una empresa por medio de internet. Ya no era necesario hacer el trámite de baja notario. Sí, es verdad. En estos momentos es lo que platicábamos anteriormente. Incluso no requieres de mínimo 2 socios, como anteriormente se decía. Actualmente ya puedes hacer una sociedad a partir de un socio. Sí, simplemente debes de acudir ya sea personalmente o mediante la página de internet de la Secretaría de Economía. Te piden ciertos requisitos y sí, tan fácil como ya tener una persona moral con su propio patrimonio, con su propio RFC, su propio domicilio. Sí, es verdad y sí es algo ya, es un avance en nuestra legislación, puesto que ya, por ejemplo, en Europa, en Inglaterra ya era algo ya muy común, ya podías hacer una empresa desde una persona nada más. Así es. Pues bueno, pues creo que ya hemos platicado ya este tema. Los invito a seguir siguiendo las transmisiones de UTEL para oír otras ideas de otros especialistas y otros profesores. Muchas gracias. Bye.